El Hotel Dusk. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar del Hotel Dusk. Era una noche lluviosa en la que buscaba desesperadamente un lugar donde quedarme. Había conducido durante horas, perdido en caminos rurales que parecían no llevar a ninguna parte. No tenía señal en el teléfono y el tanque de gasolina estaba peligrosamente bajo. Justo cuando comenzaba a resignarme a dormir en el coche, lo vi. Un cartel gastado y casi ilegible que apenas se distinguía en la penumbra. Hotel Dusk. Habitaciones disponibles. El letrero, iluminado por un solo farol parpadeante, colgaba de una verja de hierro oxidada. El camino que conducía hacia el hotel estaba bordeado de árboles altos y oscuros que se cernían como figuras fantasmales en la noche. No tenía otra opción, así que giré el volante y comencé a avanzar por el sendero, sintiendo un inexplicable peso en el estómago. El hotel se alzaba al final del camino, una estructura imponente de 3 pisos, con muros de piedra cubiertos de enredaderas y ventanas estrechas que parecían mirar directamente a mi alma. No había otros coches en el aparcamiento, ni luces encendidas que indicaran la presencia de otros huéspedes. Aún así, decidí entrar. La puerta principal chirrió al abrirse y un aire rancio, como de algo olvidado hace mucho tiempo, me envolvió al cruzar el umbral. El vestíbulo era grande, con un mostrador de recepción de madera tallada y un candelabro polvoriento colgando del techo. A mi izquierda, una escalera de madera subía serpenteando hacia los pisos superiores. El suelo, cubierto por una alfombra roja descolorida, amortiguaba mis pasos mientras me acercaba al mostrador. Golpeé el timbre que había allí y el sonido resonó en la vacía recepción. Pasaron unos segundos antes de que una mujer de avanzada edad apareciera desde una puerta lateral. Tenía el pelo blanco recogido en un moño apretado y su rostro estaba surcado por arrugas profundas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, oscuros y penetrantes, que me observaban con una intensidad inquietante. «Bienvenido al Hotel Dusk», dijo con una voz grave, casi ronca. «¿Cuánto tiempo planea quedarse?» «Solo una noche», respondí sintiéndome extrañamente incómodo bajo su mirada. «Estoy de paso». «Eso dicen todos», murmuró casi para sí misma, mientras tomaba una llave de un viejo panel detrás del mostrador. Me entregó la llave sin hacer más preguntas. La habitación estaba en el 3er piso, el número 306. Agradecí y me dirigí hacia la escalera, pero antes de subir, la mujer añadió algo que me puso los pelos de punta. «Asegúrese de cerrar bien la puerta por la noche, señor. Hay cosas en este hotel que no deben ser molestadas». No sabía si lo dijo en serio o solo intentaba asustarme, pero su advertencia quedó grabada en mi mente mientras subía los escalones que crujían bajo mi peso. El 3er piso estaba peor iluminado que el resto del hotel. El pasillo era estrecho, con una serie de puertas idénticas a ambos lados. La alfombra aquí estaba aún más gastada, y las paredes parecían haber absorbido años de humedad y silencio. Finalmente encontré la habitación 306. La puerta era de madera pesada, con una cerradura que parecía tan antigua como el propio hotel. Entré y encendí la luz. La habitación estaba decorada en un estilo que debió ser lujoso hace décadas, pero ahora todo se veía triste y anticuado. La cama tenía un dosel polvoriento, y las cortinas gruesas y pesadas apenas dejaban pasar la luz de la luna. El aire estaba cargado, con un ligero olor a humedad mezclado con algo que no pude identificar. Cerré la puerta y giré la llave, recordando la advertencia de la recepcionista. Un frío inexplicable recorrió mi espalda mientras lo hacía, como si algo o alguien me observase.
Sacudí la cabeza diciéndome que estaba cansado y que solo necesitaba descansar. Después de una ducha rápida con agua tibia que nunca llegó a calentarse del todo, me acosté en la cama, arropándome bajo las gruesas mantas. El silencio era total, solo interrumpido por el leve silbido del viento fuera y el ocasional crujido de la vieja madera del edificio. Cerré los ojos, pero no lograba dormir. Algo en la atmósfera de ese lugar no me dejaba descansar. Pasó cerca de una hora cuando empecé a escucharlo. Al principio fue apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo fuera de la puerta. Me quedé quieto, agudizando el oído, pero los sonidos se desvanecieron. Me dije que era solo mi imaginación y traté de volver a dormir, pero los murmullos regresaron, esta vez más claros, más cercanos. Parecían voces susurrando, palabras que no podía entender, pero que llevaban una carga de angustia y desesperación. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y me acerqué a la puerta. Pegando el oído contra la madera, escuché con más atención. Las voces estaban ahí, justo al otro lado, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Un vacío absoluto, como si nunca hubiera habido nadie allí. Volví a la cama, tratando de convencerme de que estaba soñando despierto, que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero entonces, justo cuando volvía a cerrar los ojos, algo sucedió que me hizo estremecer hasta la médula. El colchón se hundió a mi lado, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Sentí el peso, la presión en las mantas, y me quedé paralizado. El aire se volvió helado, y mi respiración se volvió superficial y entrecortada. No me atrevía a moverme, a abrir los ojos, temiendo lo que podría ver, pero el miedo era demasiado intenso, y finalmente abrí los ojos. No había nadie, pero las mantas aún estaban hundidas, como si una presencia invisible estuviera sentada a mi lado, observándome. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que podría detenerse. Y entonces, las voces comenzaron de nuevo, susurrando en mi oído, pero esta vez las entendí claramente. Nunca te dejarán ir. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, intentando desesperadamente abrirla, pero la llave no giraba. Era como si la cerradura estuviera bloqueada desde dentro. Golpeé la puerta, gritando por ayuda, pero no hubo respuesta. Las voces se volvieron más altas, más urgentes, llenando la habitación con un caos de susurros y lamentos. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y me lancé al pasillo, tropezando y casi cayendo. Corrí escaleras abajo, sin atreverme a mirar atrás, con el eco de esas voces persiguiéndome. Cuando llegué al vestíbulo, la recepcionista ya no estaba. El lugar parecía aún más oscuro y desolado que antes, como si hubiera caído en algún tipo de maldición. Me precipité hacia la salida, y cuando mis manos tocaron la puerta principal, sentí una resistencia, como si una fuerza invisible intentara mantenerme dentro. Empujé con todas mis fuerzas y, finalmente, la puerta cedió, dejándome salir al aire frío de la noche. Corrí hacia mi coche y arranqué el motor, sin mirar atrás ni una sola vez. A medida que me alejaba, vi por el retrovisor cómo las luces del hotel parpadeaban antes de sumirse en la oscuridad total. No me detuve hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Nunca volví a ese lugar, y cuando más tarde intenté buscar información sobre el Hotel Dusk, no encontré nada. Era como si nunca hubiera existido, como si solo hubiera sido un mal sueño, una pesadilla de la que apenas conseguí escapar. Pero incluso ahora, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla fuera de mi ventana,
A veces creo escuchar aquellos susurros, recordándome que algunas puertas nunca deberían abrirse y que algunos lugares olvidados están destinados a quedarse así, en el olvido. Los niños rusos. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje a Rusia por trabajo. Era invierno y las calles de Moscú estaban cubiertas por una capa de nieve tan densa que silenciaba la ciudad. Llegué al hotel cerca de la medianoche, exhausto tras un largo día de reuniones y vuelos. El lugar era viejo, pero majestuoso, con una fachada de piedra que se elevaba como una reliquia de tiempos más prósperos. Se llamaba el Hotel Ivanov, un nombre que sonaba tan antiguo como sus muros, que parecían haber presenciado más de lo que cualquier humano podría soportar. El vestíbulo era impresionante, aunque vacío. Un candelabro enorme colgaba del techo y la luz parpadeaba de manera inquietante, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. La recepcionista, una mujer mayor con una expresión imperturbable, me dio la llave de mi habitación, la número 414. Me dijo en un ruso entrecortado que el hotel estaba casi desierto en esa época del año, lo cual me pareció una suerte. Necesitaba descansar sin interrupciones. La habitación 400 estaba en el cuarto piso, al final de un pasillo largo y angosto. Mientras caminaba hacia mi destino, noté que los cuadros colgados en las paredes mostraban escenas extrañas, paisajes nevados desprovistos de vida, o imágenes de niños de pie en medio de la nada, mirándome fijamente con ojos vacíos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al cansancio. Al llegar a la habitación, empujé la pesada puerta de madera y entré. La habitación era pequeña, con una cama de hierro forjado, un armario antiguo y una ventana que daba a un patio interior. El viento silbaba afuera, haciendo que las ramas desnudas de los árboles arañaran el cristal. Encendí una lámpara de mesa que emitió una luz cálida, pero tenue, apenas suficiente para disipar las sombras que se acumulaban en las esquinas. Organicé mis cosas rápidamente y me preparé para dormir. Justo cuando me estaba metiendo en la cama, escuché algo, un murmullo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en susurros detrás de la pared. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez algún huésped en la habitación contigua, pero el sonido continuaba una y otra vez, como si alguien estuviera repitiendo las mismas palabras en voz baja, pero en un idioma que no podía entender. Me acerqué a la pared, tratando de escuchar mejor, pero en cuanto me acerqué, el murmullo se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que me dejó con los nervios de punta. Me retiré lentamente y volví a la cama, convencido de que solo necesitaba descansar. Apagué la lámpara y cerré los ojos, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Poco después, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, el sonido regresó. Pero esta vez no era un murmullo. Era el sonido claro y definido de risas infantiles. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Las risas, suaves y juguetonas, parecían venir del pasillo. Me levanté y con una sensación de aprensión creciente, abrí la puerta de mi habitación para investigar. El pasillo estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la débil luz de las lámparas de pared. Las risas habían cesado y todo estaba en silencio. Avancé unos pasos, esperando ver a algún niño corriendo por el corredor, pero no había nadie. Sin embargo, mientras me giraba para volver a la habitación, lo vi. Al fondo del pasillo, una figura pequeña estaba de pie, inmóvil. Era un niño, de unos 7 u 8 años, con el cabello oscuro y lacio, vestido con ropa antigua,
como la que usaría un niño en el siglo XIX. No debería haber estado ahí. No encajaba en ese lugar, en ese tiempo. ¿Estás perdido?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El niño no respondió. Solo me miraba fijamente con unos ojos oscuros y profundos, tan vacíos como los de los cuadros en las paredes. Detrás de él, en la penumbra, otra figura apareció, y luego otra más. Eran niños, todos vestidos de la misma manera, todos con la misma expresión inquietante. Di un paso atrás, pero los niños no se movieron. Solo se quedaron allí, observándome. El miedo se apoderó de mí y cerré la puerta de golpe, asegurándome de que estaba bien cerrada. Mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de ver, pero no había una explicación lógica. Eran fantasmas, o lo que fuera que estos niños eran. Me recosté en la cama, mi cuerpo temblando. Traté de calmarme, de convencerme de que era una ilusión, un producto del cansancio. Pero entonces escuché algo más. Era un golpe suave en la puerta de la habitación, seguido de una risa, la misma risa infantil que había escuchado antes. No quería abrir la puerta. No podía. Pero los golpes continuaron, más insistentes, acompañados de susurros y risitas que se filtraban por debajo de la puerta, llenando la habitación con una presencia aterradora. Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté, con el corazón a punto de estallar, y me acerqué a la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo risas respondieron, y luego el golpeo cesó, seguido por un silencio tan denso que me hizo pensar que me había quedado sordo. Pero justo cuando creía que todo había terminado, sentí un frío helado en la habitación. Era como si la temperatura hubiera caído de golpe, y con ese frío vino la sensación de que no estaba solo. Me di la vuelta lentamente, y ahí estaban. Los niños, los mismos que había visto en el pasillo, ahora estaban dentro de la habitación. Había 5 o 6 de ellos, de pie junto a la ventana, observándome en silencio. Sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban en la penumbra. Uno de ellos, una niña pequeña con el cabello largo y enmarañado, comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme. Estaba paralizado por el terror. La niña se acercó lo suficiente como para que pudiera ver su rostro pálido y frío. Extendió su mano, y cuando me tocó, sentí un frío tan intenso que casi me desmayé. Fue entonces cuando ella habló, con una voz suave pero llena de tristeza. ¿Quieres jugar con nosotros? No podía responder. Mi mente gritaba que saliera corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si el aire se estuviera escapando de mis pulmones, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logré retroceder. Tropecé con la cama y caí al suelo, jadeando. Los niños no se movieron. Solo me miraban, como si estuvieran esperando algo. Me arrastré hasta la puerta, la abrí de golpe y salí corriendo al pasillo, sin atreverme a mirar atrás. El pasillo estaba vacío, pero las risas de los niños me seguían, resonando en mis oídos mientras corría hacia el ascensor. Cuando llegué al vestíbulo, me encontré con la recepcionista, que me miró con una expresión que no pude descifrar. Los niños... ¿Quiénes son esos niños?, logré preguntar, todavía temblando. La mujer me observó con sus ojos cansados y respondió con voz monótona. Ellos son los antiguos huéspedes. Murieron en un incendio hace muchos años, pero no se han ido. Solo quieren a alguien con quien jugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Salí del hotel esa misma noche, sin recoger mis cosas, y no volví nunca más. Mientras me alejaba, con el frío de la noche envolviéndome, aún podía escuchar sus risas, eco de un pasado que no quiere ser olvidado.
Desde entonces, cada vez que pienso en ese hotel, me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aceptado jugar con ellos. Pero sé que nunca encontraré la respuesta, y quizás es mejor así. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. El motel de carretera. Conducía por una carretera solitaria en algún lugar del suroeste cuando me topé con el motel Desert Shade. Había estado manejando durante horas y el sol se había ocultado hacía tiempo, dejando el cielo teñido de un rojo intenso que se desvanecía en la oscuridad. Necesitaba un lugar donde pasar la noche, y ese destartalado motel, que parecía sacado de una película de los años 60, era mi única opción. El letrero de neón, medio apagado, parpadeaba débilmente. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por un par de coches viejos y cubiertos de polvo que parecían haber estado allí durante años. Me acerqué lentamente al edificio principal, sintiendo un leve escalofrío a pesar del calor sofocante del desierto. El vestíbulo del motel era pequeño y austero, con una decoración que no había cambiado en décadas. Un ventilador de techo giraba perezosamente, apenas moviendo el aire cargado. Detrás del mostrador, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y un bigote canoso me miraba con ojos cansados. Llevaba una camisa de cuadros descolorida y un sombrero de ala ancha que no se quitó en ningún momento. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, me preguntó con voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo. «Solo una noche», respondí, deseando que la transacción fuera rápida. El hombre me entregó una llave sin más preguntas. La etiqueta de plástico amarilla que colgaba de ella tenía el número 7 grabado en letras grandes. Apenas intercambiamos palabras mientras pagaba en efectivo. Sin embargo, antes de que pudiera darme la vuelta, él dijo algo que me dejó con un mal presentimiento. «No salgas de tu habitación después de la medianoche. Hay cosas que prefieres no ver». No respondí. Solo asentí y salí del vestíbulo con la llave en la mano. Mientras caminaba hacia mi coche para recoger mi bolsa, no pude evitar mirar alrededor. El motel tenía una forma de L, con las habitaciones alineadas en fila, y la habitación número 7 estaba casi en el extremo más alejado. Las luces de los pasillos titilaban y zumbaban, como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. El lugar entero tenía un aire de abandono y desolación que me puso los pelos de punta. Abrí la puerta de la habitación 7 y lo que encontré dentro no era diferente a lo que esperaba. Una cama de matrimonio con una colcha raída, un televisor antiguo sobre un mueble de madera y un baño pequeño con azulejos amarillentos. El aire acondicionado era ruidoso y apenas enfriaba, pero lo dejé encendido, agradecido por cualquier alivio del calor. Después de una ducha rápida, me dejé caer en la cama, agotado. El colchón era incómodo, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Encendí el televisor, que solo tenía unos pocos canales llenos de estática y programas locales viejos. Finalmente, lo apagué y me recosté, tratando de dormir. Eran las 11 de la noche cuando comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que eran solo los sonidos normales de un viejo motel, tuberías gimiendo, el zumbido del aire acondicionado, el crujido de la estructura. Pero luego me di cuenta de que los ruidos venían de afuera, del aparcamiento. Eran como susurros, voces lejanas que hablaban en un tono bajo, casi conspiratorio. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Las cortinas estaban entreabiertas y a través de la fina abertura vi algo que me dejó helado. En el aparcamiento, junto a uno de los coches viejos, había una figura.
Era difícil discernir los detalles en la oscuridad, pero parecía un hombre alto y delgado, con una postura antinatural, casi encorvada. Lo más inquietante era que no estaba solo. A su alrededor, otras figuras comenzaban a emerger de las sombras, moviéndose lentamente, como si estuvieran siendo atraídas hacia él. Sus movimientos eran erráticos, como si no estuvieran del todo en control de sus cuerpos. Y lo más perturbador de todo, ninguno de ellos parecía estar vivo. Retrocedí de la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. Las palabras del recepcionista resonaron en mi cabeza. No salgas de tu habitación después de la medianoche. Miré el reloj en la mesita de noche. 11:45 p.m. No tenía intención de salir, pero la curiosidad mezclada con el terror me mantenía despierto. Los murmullos afuera se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo colectivo que vibraba en el aire. A través de la ventana, vi cómo las figuras comenzaban a moverse en un círculo alrededor del hombre del centro, como en un macabro ritual. Había algo profundamente antinatural en la forma en que sus cuerpos se retorcían y giraban. De repente, una de las figuras levantó la cabeza y, aunque estaba oscuro, sentí que sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban directamente. Fue como si me hubieran detectado, a pesar de estar escondido tras las cortinas. Retrocedí, tropezando con la cama, y mi mente gritaba que cerrara las cortinas, que no permitiera que esas cosas me vieran. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, sino un toque suave, casi educado, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Mi respiración se detuvo. No podía ser una coincidencia. Alguien o algo sabía que estaba allí dentro. Me acerqué a la puerta, sin hacer ruido, tratando de controlar mi respiración. Desde el otro lado, el golpeteo continuó y luego, una voz baja y apagada, como la de alguien que lleva mucho tiempo sin hablar, dijo: «Déjame entrar. Solo quiero hablar». Mi sangre se heló. La voz era apenas humana, desprovista de emoción o calidez. Era como si alguien estuviera imitando el habla humana sin entenderlo del todo. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. No había mirilla en la puerta, y la idea de abrirla era impensable. El golpeteo se volvió más insistente, y la voz más urgente. «Ábreme. No te haré daño». Finalmente, recobré el sentido y di un paso atrás. No iba a abrir esa puerta, sin importar qué dijera esa cosa. Pero entonces, el golpeteo cesó abruptamente. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un ruido seco y fuerte, como si algo pesado hubiera caído justo frente a la puerta. Mi instinto me gritaba que no me acercara, pero la curiosidad, una vez más, me superó. Lentamente, me agaché y miré por debajo de la puerta, esperando ver lo que fuera que había caído. Al principio no vi nada, solo la oscuridad del pasillo. Pero entonces algo se movió y vi unos dedos largos y delgados que comenzaban a deslizarse bajo la puerta, como si estuvieran tratando de alcanzar algo o a alguien. Me aparté de golpe, el corazón a punto de estallar en mi pecho. Los dedos seguían avanzando, alargándose de manera antinatural, casi hasta tocar la punta de mis pies. De repente, se detuvieron y un ruido sordo, como una respiración entrecortada, resonó desde el otro lado de la puerta. No pude soportarlo más. Corrí hacia el baño y cerré la puerta, atrancándola con una silla que encontré. Me acurruqué en la bañera, sintiendo que el mundo a mi alrededor se volvía irreal. Los sonidos continuaron, suaves pero persistentes, como si algo estuviera rascando la puerta principal, intentando entrar. Pasaron minutos, quizás horas, antes de que todo quedara en silencio. Permanecí en el baño, temblando,
hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la pequeña ventana. El calor del día empezaba a aumentar, pero yo estaba congelado por el miedo. Finalmente, cuando creí que era seguro, salí del baño y me acerqué a la puerta principal. Con la mano temblorosa, la abrí solo un poco, lo suficiente para ver fuera. El pasillo estaba vacío y no había señales de los dedos o de cualquier otra cosa. El motel estaba en silencio, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. No perdí tiempo en empacar mis cosas. Salí del motel sin mirar atrás, dejando la llave en el mostrador sin decir una palabra. Mientras arrancaba el coche, vi al recepcionista a través de la ventana. Estaba mirándome con la misma expresión cansada, como si supiera exactamente lo que había pasado. Conduje sin detenerme hasta que el motel desapareció por completo en el espejo retrovisor. Nunca hablé de lo que sucedió esa noche, y a veces me pregunto si todo fue producto de mi imaginación, del cansancio y el calor del desierto. Pero entonces recuerdo esos dedos, deslizándose bajo la puerta, y sé que no fue un sueño. Desde entonces, siempre evito los moteles de carretera. No quiero volver a encontrarme con lo que sea que vive en las sombras, esperando a que otro viajero desprevenido se detenga por la noche. Y a veces, cuando el viento sopla y la noche es lo suficientemente oscura, aún puedo escuchar esa voz susurrando: «Ábreme, solo quiero hablar